El reloj del faro de Flannan. En los archivos de la Marina Real Británica existe un expediente que desafía toda lógica. Diciembre de 1900. Las Islas Flannan, frente a las costas de Escocia. Un barco de suministros se aproxima al faro y encuentra algo que no debería existir: el silencio absoluto. Los 3 fareros habían desaparecido sin dejar rastro: James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur. Hombres experimentados que conocían el mar como la palma de su mano. El inventario del faro documentaba cada objeto personal, entre ellos un reloj de bolsillo de oro perteneciente a Ducat. Había dejado de funcionar a las 8:45. La investigación reveló detalles inquietantes. 2 juegos de ropa impermeable habían desaparecido, pero el tercero permanecía intacto. Una silla volcada, la puerta cerrada pero sin llave, y ese reloj detenido en el tiempo como si hubiera presenciado algo que no debía recordar. 12 años después, en 1912, unos pescadores encontraron algo imposible en una playa que solo emerge durante las mareas más bajas. Un reloj de bolsillo. El número de serie coincidía. Los grabados eran idénticos. Era el reloj de Ducat. Pero aquí comenzaba lo verdaderamente perturbador. 12 años en el Atlántico Norte deberían haber destruido cualquier objeto metálico. El agua salada corroe el metal con una agresividad implacable. Las olas constantes, la exposición extrema, los cambios de temperatura, todo conspira contra la supervivencia de cualquier artefacto. Sin embargo, los testigos describieron el reloj como si hubiera sido colocado allí el día anterior. La carcasa de oro mostraba un deslustre mínimo. El mecanismo interno podía limpiarse y funcionar nuevamente con un trabajo menor. No había corrosión. No había daño por agua. No había señales de haber pasado más de una década en uno de los ambientes más hostiles del planeta. Los investigadores propusieron teorías desesperadas. Quizás el reloj había sido almacenado en otro lugar y solo recientemente había llegado a la playa. Pero las islas no ofrecían refugio alguno, y el faro había sido registrado exhaustivamente. Tal vez había estado protegido dentro de algo que finalmente se rompió, pero no se encontró contenedor alguno. La teoría más inquietante era la más simple. El reloj había aparecido exactamente dónde y cuándo debía ser encontrado, como si el tiempo mismo hubiera conspirado para preservar una evidencia que no debía perderse. Los registros de 1912 están incompletos, pero los relatos contemporáneos describen una preservación imposible. Sin el reloj real para examinar hoy, no podemos verificar las afirmaciones, pero la historia ha permanecido consistente en los registros marítimos y las historias locales durante más de un siglo. ¿Qué fuerza puede detener el tiempo? ¿Qué mecanismo puede preservar un objeto en condiciones que deberían destruirlo? El reloj de Ducat no solo sobrevivió, regresó intacto, como si llevara consigo un mensaje que aún no hemos aprendido a descifrar. Los instrumentos de la Cessna perdida. Los archivos de la Autoridad de Aviación Civil Australiana contienen un caso que desafía las leyes de la física marina. 21 de octubre de 1978, el estrecho de Bass entre Australia y Tasmania. El piloto Frederick Valentich despegó en su Cessna para un vuelo de entrenamiento rutinario. Nunca regresó. Sus últimas transmisiones de radio son las más misteriosas en la historia de la aviación. Describió una aeronave con 4 luces brillantes volando sobre él a alta velocidad. Sus palabras finales fueron escalofriantes. No es una aeronave, es... Siguieron sonidos metálicos de raspado. Después silencio. Una búsqueda masiva no encontró nada. Ni restos, ni señales de emergencia, ni rastro del piloto o su aeronave. El caso se archivó como desaparición sin explicación. 5 años después, en junio de 1983, partes de aeronave aparecieron en las costas de la isla Flinders. Algunos números de serie coincidían con equipos que habrían estado en la Cessna de Valentich. Pero había algo profundamente perturbador en su condición. Los expertos en aviación quedaron desconcertados. El aluminio expuesto al agua de mar durante 5 años desarrolla una corrosión pesada y picaduras profundas. Estos componentes mostraban una corrosión mínima. Los instrumentos deberían haber sido completamente destruidos por la intrusión de agua salada. En cambio, parecían haber tenido solo semanas de exposición. Los investigadores documentaron anomalías imposibles.
Los instrumentos aún tenían caras legibles con marcas intactas. No había crecimiento marino. En 5 años los percebes deberían haber colonizado cada superficie. El ambiente marino no perdona. Es un laboratorio de destrucción que descompone metales, plásticos y componentes electrónicos con una eficiencia despiadada. Sin embargo, estos fragmentos parecían haber sido extraídos recientemente de una aeronave, no como si hubieran estado en el fondo del océano durante media década. Se propusieron teorías desesperadas. Las piezas no eran de la aeronave de Valentich. Habían sido mantenidas en algún lugar y recientemente desechadas en el océano. O algo más inusual había ocurrido, relacionado con sus extrañas transmisiones finales. Las autoridades australianas nunca confirmaron definitivamente que las piezas fueran de la Cessna de Valentich. El caso permanece oficialmente sin resolver. Pero la condición imposible de los componentes plantea más preguntas que respuestas. ¿Qué fuerza puede preservar metal en agua salada durante 5 años? ¿Qué mecanismo puede detener la corrosión marina? Los instrumentos de Valentich no solo sobrevivieron a condiciones que deberían haberlos destruido. Regresaron como si el tiempo hubiera sido suspendido en el momento exacto de su desaparición. En los archivos clasificados, una nota manuscrita de un investigador senior plantea la pregunta que nadie se atreve a hacer oficialmente. Si estos instrumentos desafiaron las leyes de la descomposición marina, ¿qué más desafió las leyes de la física esa noche de octubre? El panel de la sala de ámbar. En los archivos de la policía alemana existe un expediente que cuestiona nuestra comprensión del tiempo y la preservación. 1997. Una redada rutinaria en una investigación por contrabando reveló algo que no debería existir. Un fragmento de la octava maravilla del mundo. La sala de ámbar, saqueada por la Alemania nazi en 1941, había desaparecido en 1945 cuando las fuerzas aliadas se acercaban a Königsberg. 6 toneladas de ámbar respaldado con pan de oro, perdidas para siempre. O eso creíamos. El hombre interrogado afirmó que su padre, un soldado alemán, había tomado el panel en 1945. Había estado en el sótano de su familia durante 52 años. Envuelto en tela, guardado en una caja de madera. Nada especial, según sus palabras. Los expertos que examinaron el panel quedaron perplejos por algo que desafiaba la ciencia de materiales. El ámbar es resina de árbol fosilizada. Con el tiempo, especialmente con fluctuaciones de temperatura y humedad, desarrolla grietas superficiales y decoloración. Este panel no tenía nada de eso. La Alemania de posguerra había sido un entorno brutal. Casas dañadas, calefacción inconsistente, sótanos húmedos. Las condiciones perfectas para degradar materiales orgánicos. Sin embargo, el panel permanecía prístino. El respaldo de pan de oro debería haberse empañado o descascarado. No lo había hecho. La superficie del ámbar debería mostrar el característico craqueado que desarrolla con la edad. No había señales de deterioro. Los conservadores de arte documentaron la anomalía. 52 años en un sótano alemán deberían haber dejado marcas visibles. Fluctuaciones térmicas, humedad, posibles filtraciones. Todo conspira contra la preservación de materiales orgánicos antiguos. Algunos sugirieron que había sido almacenado en un contenedor sellado que mantenía condiciones perfectas. Pero el propietario insistió. Tela común, caja de madera ordinaria. Nada que pudiera crear un microambiente controlado. El aspecto más desconcertante era la implicación lógica. Si este panel había sobrevivido perfectamente, ¿dónde estaba el resto? 6 toneladas de ámbar no desaparecen sin dejar rastro, a menos que hubieran sido preservadas por el mismo mecanismo inexplicable. Los análisis forenses confirmaron la autenticidad. El ámbar coincidía con muestras conocidas de la sala original. Las técnicas de trabajo correspondían al periodo correcto. No era una falsificación, pero la preservación perfecta planteaba preguntas inquietantes. ¿Qué condiciones pueden mantener ámbar orgánico en estado prístino durante medio siglo? ¿Qué fuerza puede detener los procesos naturales de envejecimiento? En los archivos clasificados, una nota del investigador principal sugiere una posibilidad perturbadora. Si este fragmento existe en condiciones imposibles, debemos considerar que el resto de la sala de ámbar puede estar preservada de manera similar, esperando en algún lugar donde el tiempo no pasa.
El panel ahora reside en una instalación de almacenamiento seguro, estudiado ocasionalmente por científicos que buscan comprender cómo algo puede existir fuera del flujo normal del tiempo. La Biblia del soldado Thompson. En los archivos nacionales de Estados Unidos reposa una carta que documenta un milagro imposible. 1863. El soldado de la Unión Robert E. Thompson escribió desde un hospital de campaña describiendo cómo su Biblia había detenido una bala confederada, salvándole la vida temporalmente antes de morir por otras heridas. Su carta final describía la Biblia como destruida. La familia conservó esa carta, creyendo que la Biblia había sido aniquilada. Durante 150 años fue una reliquia familiar perdida para siempre. En 2012, un aficionado a los detectores de metales trabajaba en el campo de batalla de Chickamauga. A 6 pulgadas de profundidad encontró algo que no debería existir: una Biblia encuadernada en cuero. En el interior, una placa identificativa. Propiedad de Robert E. Thompson, compañía de 21º Regimiento de Voluntarios de Ohio. Los expertos autenticaron la impresión como de la década de 1850, coincidiendo con la época de Thompson. Pero varios elementos eran profundamente perturbadores. No había daño de bala, ningún agujero atravesando las páginas, ninguna marca de impacto. La carta de Thompson había sido específica sobre el proyectil que detuvo su Biblia. Más inquietante aún, el cuero enterrado en suelo ácido de Georgia durante 150 años debería haberse descompuesto completamente. En cambio, estaba intacto. Las páginas estaban amarillentas pero legibles. No había moho ni daño por insectos. Los expertos en cuero declararon que la condición era altamente inusual para la duración del entierro. Incluso en condiciones de archivo, el cuero muestra envejecimiento significativo después de 150 años. Esta Biblia parecía haber estado enterrada durante 20 o 30 años, no un siglo y medio. La ubicación donde fue encontrada no coincidía con los relatos del campo de batalla sobre la posición de la unidad de Thompson. Quizás había sido enterrada más recientemente por alguien que la encontró en otro lugar. Pero, ¿quién tendría una Biblia auténtica de la guerra civil con el nombre correcto del soldado? Tal vez la carta de Thompson estaba equivocada sobre la bala, pero su descripción había sido específica. El proyectil había atravesado la Biblia, salvándole la vida momentáneamente. La Biblia ahora se exhibe en el Museo del Campo de Batalla, presentada tanto como artefacto genuino como misterio sin resolver. Los visitantes observan un objeto que aparentemente existió en 2 estados contradictorios, destruido según testimonios contemporáneos, pero preservado en 1900 condiciones imposibles. ¿Puede un objeto existir simultáneamente en estados de destrucción y preservación? Los archivos sugieren que algunos artefactos operan bajo reglas que aún no comprendemos. El anillo de boda de Anna Baker. En los archivos de la mansión Baker en Altoona, Pensilvania, existe un expediente que desafía las leyes del envejecimiento de metales. Anna Baker, hija de un magnate del hierro, fue prohibida de casarse con el hombre que amaba. Nunca se casó, muriendo en 1914. El anillo de compromiso que su pretendiente le había dado desapareció, supuestamente arrojado con ira. Anna conservó su vestido de novia en un baúl durante toda su vida. Es ahora una exhibición en el museo. Pero el anillo había desaparecido para siempre. O eso creían. En 1926, durante la conversión de la mansión en museo, los renovadores encontraron una cavidad detrás del yeso en el dormitorio de Anna. Dentro había una caja de terciopelo, manchada por agua y deteriorada. El anillo en su interior tenía grabados: AE por Anna Elizabeth Baker, EG por Elias Graham y junio 1850. Un joyero examinó la pieza y documentó algo imposible. El oro muestra edad incluso cuando no se usa. Se acumulan rayones microscópicos. El metal desarrolla pátina. Este anillo no tenía ninguna de esas características. La superficie era lisa y brillante. Los grabados eran nítidos. La banda no mostraba deformación. Según el informe del joyero, parecía haber sido fabricado dentro del año pasado. El anillo había sido hecho en 1850, 76 años antes. Había estado en una cavidad de pared sujeta a cambios de temperatura y humedad. Sin embargo,
era perfecto. Los expertos consideraron varias explicaciones. Quizás era una recreación, pero ¿por qué esconder un anillo falso con detalles correctos? Quizás fue hecho más tarde que en 1850, pero los joyeros confirmaron que el estilo y las técnicas coincidían con 1850. La teoría más romántica involucraba el fantasma de Anna. La mansión es famosa por actividad paranormal. Algunos creen que el amor y dolor de Anna mantuvieron el anillo tan perfecto como sus recuerdos. El anillo ahora se exhibe cerca del vestido de novia. El personal del museo reporta que ambos objetos son puntos focales de actividad paranormal. Visitantes han informado sensaciones de tristeza abrumadora cerca de la vitrina. Los archivos contienen testimonios de múltiples joyeros que examinaron el anillo a lo largo de los años. Todos confirman la misma anomalía: preservación imposible para un objeto de esa edad. ¿Puede la emoción humana crear campos protectores alrededor de objetos? ¿Puede el amor no correspondido detener el tiempo? El anillo de Anna Baker sugiere que algunos objetos existen fuera de las reglas normales del envejecimiento, preservados por fuerzas que la ciencia aún no comprende. La brújula de la expedición Fawcett. En los archivos de la Sociedad Geográfica Real existe un expediente que cuestiona nuestra comprensión de la preservación en ambientes extremos. 1925. El explorador británico Percy Fawcett desapareció en la selva amazónica mientras buscaba una ciudad perdida que llamaba Zetata. Él, su hijo Jack y el amigo de Jack, Raleigh, se desvanecieron completamente. Fawcett llevaba una brújula distintiva de latón hecha a medida en Londres, con sus iniciales grabadas en la tapa. La última comunicación confirmada fue desde el campamento del Caballo Muerto en mayo de 1925. Después, silencio. Numerosas expediciones de rescate buscaron rastros. Algunas encontraron tribus hostiles, otras encontraron vestigios de campamentos, pero ninguna evidencia concluyente del destino de Fawcett. En 1952, 27 años después, el explorador brasileño Orlando Villas Boas trabajaba en la región del Xingu, estableciendo contacto con tribus indígenas. Cerca de un pequeño afluente, parcialmente enterrada en el barro, encontró una brújula de latón. Reconociéndola como un instrumento antiguo de alta calidad, la limpió y descubrió las iniciales PHF. Villas Boas conocía sobre Fawcett y sospechó inmediatamente que podría ser su brújula. Contactó a la Sociedad Geográfica Real en Londres. Lo que impactó a todos fue la condición. El Amazonas es uno de los ambientes más hostiles del mundo para el metal. Alta humedad, suelo y agua ácidos, humedad constante y organismos biológicos atacan el metal agresivamente. El latón, una aleación de cobre y zinc, es particularmente vulnerable. En condiciones amazónicas, desarrolla pátina verde pesada en meses y puede corroerse completamente en pocos años. Esta brújula había estado perdida durante 27 años. Debería haber sido destruida, o al menos corroída más allá del reconocimiento. En cambio, mostraba empañamiento superficial ligero, consistente con 1 o 2 años de exposición, no casi 3 décadas. El cristal sobre la esfera de la brújula estaba intacto y claro. Las roscas de latón donde la tapa se atornillaba estaban limpias y funcionales. La aguja de la brújula aún se movía libremente en su cojinete. Los metalurgistas que examinaron fotografías sugirieron que la brújula debía haber estado protegida de alguna manera, quizás sellada en algo impermeable. Pero no se encontró tal contenedor. Algunos sugirieron que la brújula no era de Fawcett, sino de un explorador posterior con las mismas iniciales que la había perdido recientemente. Pero PHF no es una combinación común. La teoría más intrigante es que la brújula fue protegida por condiciones ambientales que no comprendemos, o que existió en un estado suspendido donde el tiempo no pasó normalmente. La brújula fue entregada a los familiares supervivientes de Fawcett. Las cartas de guerra de Jean Hilliard. En los archivos de la Sociedad Histórica de Minnesota existe un expediente que desafía las leyes de la degradación del papel. 1943. Jean Hilliard, una joven de 19 años en la Minnesota rural, escribía cartas constantemente a su prometido Robert, desplegado en el Teatro del Pacífico.
Ella guardaba cada carta que él enviaba en una pequeña caja de madera que su padre había fabricado. En el verano de 1943, la casa de Jean fue asaltada mientras la familia estaba en la iglesia. Se llevaron poco, algo de dinero, algunas joyas, pero la caja de cartas de Jean había desaparecido. Ella quedó devastada. Las cartas eran su conexión con Robert. Robert regresó en 1945. Se casaron y vivieron en el área toda su vida. Jan murió en 1993. Robert en 1997. En 1995, una empresa constructora fue contratada para demoler un granero abandonado a 3 millas de donde Jan había vivido en 1943. Mientras los trabajadores derribaban el techo, notaron una caja de madera encajada en las vigas, cuidadosamente asegurada con cuerda. La caja fue removida y abierta. Dentro había aproximadamente 60 cartas, todas dirigidas a Jean Hilliard en su dirección de 1943, todas de Robert desde varias ubicaciones del Pacífico, fechadas de 1943 a 1944. Cuando la Sociedad Histórica examinó las cartas, quedaron atónitos. El papel de los años 1940, expuesto a extremos de temperatura y fluctuaciones de humedad durante 52 años, debería mostrar envejecimiento severo. El deterioro esperado incluiría amarillamiento, fragilidad, manchas de humedad y tinta desvanecida. Estas cartas no mostraban nada de eso. El papel era blanco o color crema, coincidiendo con papel fresco de esa era. Era flexible, no frágil. No había manchas de humedad. La tinta era negra azabache, tan clara como el día que fue escrita. Los conservadores de papel encontraron la condición altamente anómala. Uno declaró que incluso en almacenamiento museístico con clima controlado, el papel de los años 1940 muestra algún envejecimiento. El ambiente del granero fue documentado. Tenía huecos en las paredes, goteras en el techo sin control climático. Las temperaturas de verano dentro habrían excedido los 100 de Berbura Pazarumpoz. Las temperaturas de invierno habrían caído muy por debajo de cero. Se propusieron teorías. Quizás la caja había sido sellada herméticamente, pero cuando fue examinada tenía huecos obvios y no era hermética. La teoría más romántica es que el espíritu de Jean de alguna manera las preservó. Jan había llorado la pérdida de esas cartas durante 50 años. Algunos sugirieron que su amor y dolor crearon un campo protector alrededor de ellas. Las cartas ahora están en la Sociedad Histórica de Minnesota en condiciones de archivo apropiadas. La cámara sumergida de Sullivan. En los archivos del Servicio de Parques Nacionales de Florida existe un expediente que desafía las leyes de la corrosión marina. 1966. El fotógrafo James Sullivan documentaba vida marina en los Cayos de Florida. Su barco zozobró en clima tormentoso. Sullivan fue rescatado, pero su equipo de cámara, incluyendo una Nikon F en una carcasa submarina personalizada, se hundió en aproximadamente 40 pies de agua. Los esfuerzos de salvamento no lograron localizarla. Sullivan presentó un reclamo de seguro proporcionando números de serie. La Nikon F tenía el número de serie N65352. En 2009, 43 años después, el buceador recreativo Tom Matthews exploraba la misma área de arrecife. Notó algo encajado entre formaciones coralinas. Era una carcasa metálica rectangular fuertemente incrustada con crecimiento marino. Después de limpiarla, Matthews encontró una pequeña placa grabada. Propiedad de J. Sullivan. La investigación lo llevó a James Sullivan, quien aún vivía a los 78 años. Cuando Matthews lo contactó, Sullivan quedó asombrado. Dentro estaba una Nikon F, número de serie N6531452. La coincidencia era perfecta, pero el verdadero shock vino cuando expertos en cámaras la examinaron. La cámara había estado expuesta al agua salada, pero la exposición parecía mínima. Los mecanismos internos estaban mayormente intactos. Más notablemente, aún había película en la cámara. Un rollo de Kodachrome, parcialmente expuesto, estaba en el respaldo. Los expertos pensaron que procesarla era una posibilidad remota. La película sumergida durante 43 años debería estar arruinada por humedad, presión y tiempo. Procesaron la película usando técnicas especiales para película dañada. Para asombro de todos, aparecieron imágenes, no perfectas. Había alguna degradación, pero fotografías claramente reconocibles. Imágenes de coral, peces,
Vegetación submarina. Las últimas fotos que James Sullivan tomó antes de que su equipo se perdiera. Los expertos fotográficos lo llamaron casi imposible. La película es una emulsión química sobre base plástica. Agua, sal, presión, temperatura, todo degrada los químicos. 43 años de estas condiciones no deberían haber dejado nada recuperable. La explicación más técnica involucra la química de la película Kodachrome. Era conocida por su estabilidad y longevidad. Quizás combinado con intrusión mínima de agua y el ambiente protegido de la carcasa, la química de la película permaneció viable. Sullivan, entrevistado en 2009, dijo que sintió que el océano le había dado un regalo. La cápsula del tiempo escolar. En los archivos de la escuela secundaria Westfield en Nueva Jersey existe un expediente que desafía las leyes de la descomposición orgánica. 1958. Los estudiantes sellaron una cápsula del tiempo para ser abierta en 50 años. La cápsula, una gran caja metálica, fue enterrada en los cimientos de una nueva ala del edificio. La ceremonia fue bien documentada. Fotografías muestran estudiantes colocando objetos en la caja: periódicos, un disco de vinilo, fotografías de la clase, cartas al futuro, monedas, un anuario y margaritas frescas recogidas esa mañana como símbolo de su juventud fugaz. La caja fue sellada con una tapa soldada. Los testigos observaron mientras era bajada a una cavidad en el cimiento y se vertió concreto alrededor. Una placa fue montada anotando la ubicación y la fecha programada de apertura: junio de 2008. Cuando se acercó 2008, se hicieron planes para la ceremonia de apertura. Pero cuando los trabajadores comenzaron a excavar los cimientos donde supuestamente estaba ubicada la cápsula, no encontraron nada. En 2003, 5 años antes de la apertura programada, la escuela estaba haciendo mantenimiento en la pared del gimnasio. Los trabajadores encontraron un vacío inesperado detrás de la pared. Al romperla, descubrieron una gran caja metálica encajada en la cavidad. Esto era confuso. La cápsula había sido colocada en el piso de los cimientos, no en una pared. Y esta pared no había existido en 1958. Fue añadida en una renovación de 1965. ¿Cómo llegó la cápsula allí? Cuando fue abierta en 2003, el contenido impactó a todos. Los periódicos estaban nítidos, blancos, legibles. El papel de periódico de 45 años debería estar amarillento, frágil. Este parecía reciente. El disco de vinilo se reprodujo sin problemas. Las fotografías no mostraban desvanecimiento. Las páginas del anuario no estaban pegadas o mohosas. Pero el objeto verdaderamente imposible eran las flores. Las margaritas de 45 años deberían ser cáscaras secas o completamente descompuestas. Estas margaritas estaban frescas, realmente frescas. Pétalos blancos, tallos verdes, como si hubieran sido recogidas recientemente. Múltiples testigos confirmaron la condición de las flores. Existe grabación en video. Un maestro levantó una margarita y se sintió fresca, no seca o frágil. Dentro de pocas horas, las flores comenzaron a marchitarse. Pero cuando fueron expuestas por primera vez al aire, estaban frescas. Los escépticos afirmaron que era un engaño. Pero la caja metálica coincidía con fotografías de 1958. Las fechas de los periódicos eran correctas. El anuario coincidía con copias archivadas. Los investigadores paranormales sugirieron un deslizamiento temporal, que la cápsula había existido en un estado suspendido donde el tiempo no pasaba. La cápsula ahora está en la vitrina de trofeos de la escuela. Las flores se secaron en días y están preservadas en una exhibición sellada. El reloj familiar de Margaret Chen. En los archivos de la Oficina Postal de San Francisco existe un expediente que desafía las leyes del envejecimiento de metales preciosos. 1952. Margaret Chen perdió el reloj de bolsillo de oro de su abuelo durante una mudanza caótica. El reloj de la década de 1880 había sido uno de los pocos objetos que trajo consigo cuando inmigró a San Francisco en 1938. Margaret buscó durante meses. Incluso contrató a alguien para revisar casas de empeño. El reloj había desaparecido para siempre. Ella murió en 2001, llevándose consigo el dolor de esa pérdida. En 2018, 66 años después, su nieta Amy Chen recibió un paquete sin dirección de remitente. Dentro, envuelto en seda, estaba el reloj y una nota en chino.
66 años prestado, tiempo mantenido en reverencia. Es hora de devolver esto con disculpas. El número de serie coincidía con los registros de Margaret, pero la condición era desconcertante. Un reloj mecánico de la década de 1880 debería mostrar desgaste. Este reloj parecía completamente nuevo. Un relojero examinó la pieza y declaró que el reloj era auténtico de los años 1880, pero mostraba una preservación imposible. Los engranajes de latón y resortes de acero deberían haberse oxidado. El resorte principal aún tenía tensión. Los cojinetes no mostraban desgaste. ¿Quién había tenido el reloj? ¿Por qué devolverlo 17 años después de la muerte de Margaret? La frase 66 años prestado implicaba toma intencional. ¿Pero prestado de quién? Una teoría familiar surgió. El reloj fue llevado a Margaret en el más allá en 2001. Pasó 17 años con ella allí y ahora había sido devuelto. Esto explicaría la condición perfecta. El reloj no había experimentado tiempo lineal. Amy mantiene el reloj ahora, usándolo ocasionalmente. Reporta que mantiene tiempo perfecto y a veces lo encuentra en ubicaciones diferentes de donde lo dejó. El reloj representa el caso más desconcertante de todos. No solo sobrevivió décadas perdido, sino que regresó a través del sistema postal moderno en condiciones que desafían la metalurgia. La nota en chino permanece como la única pista. Tiempo mantenido en reverencia. ¿Qué fuerza puede mantener tiempo en reverencia? El reloj de Margaret Chen sugiere que algunos objetos pueden existir preservados por fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión actual del tiempo. Estos 10 objetos representan casos desconcertantes de elementos que desaparecieron y regresaron en condiciones imposibles. Lo notable no es que se perdieron y fueron encontrados, sino la brecha temporal y su condición al regresar. Emergen patrones inquietantes. Muchos objetos tenían conexiones emocionales fuertes. Anillos de boda, cartas de amor, relojes familiares. Los cambios de ubicación son constantes. Los objetos aparecen donde no deberían estar. El momento también es significativo. Reaparecen en aniversarios, durante construcciones, o después de la muerte del propietario original. Los escépticos ofrecen explicaciones prácticas. Quizás las condiciones no eran tan perfectas como se reportó. Tal vez se hizo restauración. Pero testigos profesionales como joyeros, relojeros y conservadores reportan consistentemente condiciones imposibles. ¿Podrían existir lugares donde los objetos existen fuera del tiempo normal? ¿Podría el apego emocional crear campos protectores? Estas preguntas se aventuran en territorio que la ciencia no ha abordado adecuadamente. Lo que sabemos con certeza es que estos objetos desaparecieron, regresaron, y su condición desafía la explicación convencional. Las historias continúan acumulándose. Cada año traen nuevos relatos de objetos que regresan en condición imposible. Objetos que parecen existir fuera del flujo normal del tiempo, preservados por fuerzas que no comprendemos, devueltos por mecanismos que no podemos explicar. Quizás la verdad no fue eliminada, solo escondida en lugares donde el tiempo no pasa.